we're going to learn a little bit more about joy. Abre tu corazón, Open your heart, porque Dios nos va a ministrar. because God is going to minister. ¿Listo? Are you ready? Muy bien, vamos a recibir al hermano Jorge con un Very fuerte well. aplauso. Él Let es el us portador receive de hoy. Brother Amen. Jorge with a great applause. Dios bendiga al pueblo del Señor. God bless the people of God. Amén. Amen. Dios es bueno. God is good. Vamos a entrar rapidito en la palabra del Señor en el día de hoy. Let us go into the Word of God today. Y le voy a pedir que se ponga de pies por un instante, por favor. And I'm going to ask you to please stand to your feet for a moment. Y aquellos que tienen su Biblia pueden buscarla en el Evangelio según San Juan, And to those of you who have your Bible, you can search in the book of John, capítulo 16, versículo 33. verse 16, chapter 16, verse 33. Voy a estar haciendo uso de dos versiones en el día de hoy. I'm going to use two versions today. El primer verso que vamos a leer es la Reina Valera The first version that we are going to read is the New King James Version, y la segunda es la traducción al lenguaje actual. and the second translation will be different. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. These things I have spoken to you so that you may have peace in me. En el mundo tendréis aflicción, In the world you will have affliction, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. but be encouraged, I have overcome the world. Pero mira ahora lo que dice la traducción al lenguaje actual. But see now what the current language translation says. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí I tell you these things so that you may be united to me, y así sean felices de verdad, and thus truly happy. pero tengan valor. But have courage. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. I have overcome the powers that govern this world. Oremos. Let us pray. Padre, Father, en el poderoso nombre de Jesús venimos ante tu presencia. in the powerful name of Jesus, we come before your presence. Tú sabes todas las cosas, Dios. You know all things, God. Nada te es oculto. Nothing is hidden from you. Y tú sabes, Padre, And you know, Lord, que hoy, that today, más que nunca, more than ever, necesito de tu ayuda I need your help para traer esta enseñanza. to bring this teaching. Espíritu Santo, Holy Spirit, este grupo de personas que está aquí hoy this group of people that are here today necesita tu palabra. need your word. La palabra que cuando es hablada Your word that when it is spoken trae cosas a existencia. brings things into existence. La palabra The que word transforma. that transforms. La palabra que sana. The word that heals. La palabra que restaura. The word that restores. La palabra que destruye las mentiras del enemigo. The word that destroys the lies of the enemy. Y esa es la palabra que necesitamos, Dios. And that is the word that we need, God. No tengo nada para ofrecer, I have nothing to offer pues tú sabes que yo mismo tengo necesidad. because you know that I myself have needs. Y antes que tu palabra fluya, And before your word flows, a ti doy la gloria, I give glory, alabanza y adoración porque es toda tuya, Señor. praise, and worship because it all belongs to you, Y Lord. solo tú, nadie más que tú la mereces. And only you and no one else but you deserves it. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We have prayed in the name of the Lord Jesus Christ. Y una iglesia llena de poder dice, And a church full of power says, y una iglesia llena de poder dice, and a church full of power ahora sí. says, Toma asiento, hermano. you may be seated. Aquellos que oran por un milagro para que Dios me ayude a acabar esto rápido. Ya saben que me gusta. Those of you who pray that God do a miracle because you know I like to. En el día de hoy Today, voy a hacer todo lo posible I will do everything possible porque veamos la alegría como emoción that we may see joy as an emotion y el gozo del que habla la Biblia. and the joy that the Bible speaks about. Y que de esta manera And that- podamos entender In this way, we may be able to understand que esa alegría, what joy is, donde la buscamos, where we find it, que es la alegría desde la perspectiva bíblica, what is joy from a biblical perspective, cuándo deberíamos estar gozosos when we should be joyful, y una conclusión.
and a conclusion. ¿Están viendo por qué necesito ayuda? Are you seeing why I need help? Así que, ¿qué es alegría? So what is joy? Sentimiento de placer A feeling of pleasure, producido normalmente por un suceso favorable usually produced by a favorable event, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, that manifests itself with a good mood, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa, satisfaction, and the tendency to laugh or smile. motivo de alegría. Reasons for joy. Es un estado de ánimo It is a state of mind producido por un acontecimiento favorable produced by a favorable event que suele manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, buen estado de ánimo y el bienestar personal, that manifests itself with an external sign such as a smile, a good mood, and personal well-being. La palabra alegría proviene del latín alice o alecris, The word joy comes from the Latin alicer or alicris, que significa vivo y animado. which means alive and animated. No obstante, However, el término alegría puede tener varios significados, depende de cómo sea empleada. the term joy can have several meanings depending of how it is used. Alegría es la persona o cosa que origina este efecto, Joy is a person or thing that causes this effect. como por ejemplo aquella niña es la alegría de la familia. For example, that girl is the joy of her family. Asimismo, alegría puede ser lo antagónico a lo anterior a la definición, Likewise, joy can be the antagonist to the previous definition, ya que es la falta de responsabilidad, preocupación, inconstancia, cordura de un individuo. since it is the lack of responsibility, concern, inconsistency, or sanity of an individual. Se refleja cuando decimos aquella persona obró con alegría y no administró propiamente el negocio familiar. It is reflected when we say that person, I work with joy and do not properly manage the family business. Tomé la definición de la palabra web significados.com. And I took this from significadosweb.com. Dame un segundo que no me la digo. Ah, no la marqué. Ok. Si se da cuenta, If you notice, la definición the, tiene de- ciertas palabras claves. the definition has certain key words. Sentimiento de placer, Feelings of pleasure, suceso favorable, favorable events, estado de ánimo, a state of mind, acontecimiento favorable, events, vivo y animado. alive and animated. Y nos enseña que alegría puede ser una persona o una cosa And de la it- cual obtenemos este sentimiento. And it shows us that joy is a person or thing that causes this effect. Lo que nos ayuda a entender What it helps us to understand por qué las personas en el mundo hacen las cosas que hacen para sentirse alegres. why people in the world do what they do to feel happy, Porque la alegría en sí misma, como una emoción, because happiness as an emotion necesita algo que la active o la motive. needs something to activate it or motivate it. Y no voy a profundizar en lo que hace la gente del mundo para buscar alegría. And I'm not going to go into what people of the world do to seek happiness, Fiesta, borrachera, orgía y así seguimos la lista. parties and drunkenness, Y así continúa la lista. and the list goes on. Sin embargo, quiero pasar al próximo punto, But I want to go to the next point, que es internas vacías donde buscamos alegría. that is internal, how we seek joy internally. Ah, Wells, empty wells where we seek joy. no me interesa hablar mucho de cómo el mundo busca su alegría, I'm not interested in telling you how the world seeks joy. pero mientras el Espíritu me daba el mensaje, But while the Spirit gave me the message, sí llamó mi atención it did catch my attention. en lugares donde nosotros los redimidos buscamos alegría, Where the places that us as redeemed seek joy. donde nosotros los lavados con la sangre de Cristo estamos obteniendo nuestra alegría. Where the ones that have been obtained by the blood of Jesus seek joy. Porque los del mundo no tienen mucha opción. Because people from the world don't have much of an option. Eso es lo que nacieron, eso es lo que crecieron, eso es lo que ellos saben. That's where they were born, that's what they know, that's what they learned. Pero nosotros But we tenemos muchas mejores opciones. have many better options. Sin embargo, But yo mismo me he encontrado I have found myself
con un mínimo de dos puntos with a minimum of 2 points. 2 points, de los que voy a estar mencionando en esta noche. of which I will be mentioning tonight. Y el primer punto yo fallo en él. And that this first point, I fail in it. No sé si nunca te ha tocado montar un mensaje, I don't know if you've ever had to give a message, pero el hermano que va a traer el mensaje al terminar el bosquejo parece un mapache con los ojos negros, la boca partida, todo hinchado. but the person that is done with their summary ends up with swollen eyes, cracked lips. Te toca la versión sin editar, eso va sin filtro, That's directo al the hígado. that's the edition without filters. Y el primer punto es aceptación social. And the first point is social acceptance. Lo encontramos en Juan 18, capítulo 25 al 27. We see it in John 18:25 and 27. Y este es Pedro calentándose en la fogata. And this is Peter warming up by the fire. Conocemos la historia. We know the story. Judas traiciona a Jesús, Judas betrays Jesus. lo arrestan, They arrest him. se lo llevan, They take him. lo están interrogando. They're interrogating him. Pedro lo sigue a la distancia Peter follows him at a distance. y entonces se sienta en la fogata. And then he sits down by the campfire. Y en esta fogata hay un grupo de personas. And by this campfire, there is a group of people. Y al haber una fogata podemos asumir que el ambiente está un poco frío. And when we think of a campfire, we can assume that the weather was a bit cold. So, Pedro llega So Peter arrives e intenta formar parte de este grupo de personas alrededor de la fogata. and tries to become a part of this group that is around the campfire. Y es aquí donde vienen los problemas. And that is where the problem comes. Porque cuando tú lees la historia, Because when you read the story, las personas que estaban en el grupo the people that were around the group reconocieron a Pedro. recognized Peter. Y el Pedro que buscaba un lugar donde acomodarse, And the Peter that searched for a place to fit in encontró rechazo, found rejection. encontró señalamiento. He found fingers being pointed at him. Y creo que esto es algo que a todos nosotros nos ha pasado en un momento dado. And I believe this is something that has happened to us at one point or another. Y para este punto necesitaba una encuesta y no la encontraba. And for this point, I needed a survey and I couldn't find it. Así que gracias al Espíritu me inspiró y molesté a alguien por aquí. So thanks to the Spirit, He inspired me and I bothered someone here. Gracias a Dios que es un hombre de encuestas y lo que yo tardé horas buscando en 5 minutos ya me lo había mandado. Thank God that He is a man of surveys, and what took me hours took Him 5 minutes. Y en esta encuesta And in this survey, le llaman la regla del 25%. we saw that the 25% rule, Dice, it says una one de cada 4 personas in every 4 people no le vas a caer bien, no importa qué hagas. will not like you no matter what you do. O sea, no tiene que ver qué hagas, no, absolutamente nada. Una de cada 4 tú no le vas a caer bien. It has nothing to do with what you do. 1 in 4 people will not like you. Es que buscar alegría It's because to seek happiness en la aceptación social in social acceptance es una pérdida de tiempo. is a waste of time. Porque uno de cada 4 le vas a caer gordo, no importa qué. Because 1 in 4 people are not going to like you no matter what. Y voy a regresar a Pedro en un momento. And I'm going to go back to Peter in a moment. Hace meses atrás escuchaba un pastor que se llama Darius Daniels. Months behind, I listened to a pastor named Darius Daniels. Y él tiene una serie que se llama Inteligencia Relacional o algo así se llama. And he has a series called Smart Relationships, something like that. Y cuando él trajo este punto a mí el hámster en la jaula me empezó a correr. And when he brought this point up, the hamster in the cage began to work. A Jesús lo seguían Jesus was followed las masas, by masses, los discípulos, his disciples, los 12 the 12, y los 3. and the 3. Y Jesús los amaba a todos. And Jesus loved them all. Tenemos que estar de acuerdo que no hubo nadie que amara más que Jesús. And we have to be in agreement that there is no one that loved more than Jesus. Sin embargo, Jesús Even though Jesus
no le daba el mismo espacio en su vida a todos los que amaba. didn't give the same space in his life to everyone he loved. Jesús tenía su vida catalogada. Jesus had his life categorized. Unas personas pertenecían a las masas, Some people belong to the masses, otras personas pertenecían al grupo de los discípulos. others to his disciples. Dentro de los discípulos había otro grupo, Within the disciples, there was another group. que era el grupo de los 12. That was the group of the 12. Y aún dentro de los 12, Jesús tenía otro grupo más íntimo, que era el grupo de los 3. And even within the 12, there was a more intimate group of 3. Y yo no he encontrado un registro bíblico And I have not found a biblical register que Jesús le diera explicación a cada uno de estos grupos por qué pertenece a ese lugar. that God would give an explanation to these groups to say why he gave them that place. Cuando Jesús llama a los 3 al monte, When Jesus called the 3 to the mountain, no le da explicación a los otros 9 por qué no iban. he didn't give an explanation to the 9 as to why they weren't going. Cuando Jesús selecciona a los 12, When Jesus found the 12, no le da explicación a los discípulos de por qué escogió a los 12. he did not give an explanation to the disciples of why he selected the 12. Y cuando escogió los discípulos de entre las masas, no le dijo a las masas por qué los escogió. And when he found or chose the disciples within the masses, he didn't explain to the ¿Alguien masses entiende why por he had dónde voy? chosen. Do you understand me tonight? Hermanos, nosotros le debemos a todos amarlos. Es amor lo que le debemos, no intimidad en nuestras vidas. Brethren, we owe others love, not an intimate part of our lives. Voy a poner esto más personal. I'm going to put something more personal. Hermano, está bien si no te invitaron a la carnita asada, si te aman. Brother, it's okay if they didn't invite you to the cookout. They still love you. Está bien si se fueron de vacaciones y no te invitaron, It's si okay te if they went aman. on vacation and they didn't invite you. They still love you. Está bien si no cualificaste para el grupo íntimo del pastor, todavía te ama. It doesn't matter if you didn't qualify for the intimate group of the pastor. He still No loves you. tengas alegría Don't find happiness. por Don't pertenencia social. because of social acceptance. La gente no nos tiene que dar explicaciones qué está haciendo con su vida. People don't need to give you explanations for what they're doing with their lives. Muchas veces pensamos Many times we think que porque nos aman, that because they love us, tienen que darnos información de todo lo que están haciendo. they have to give us information on everything that they're doing. Jesús no me enseña eso. Jesus doesn't show that. De hecho, en un momento dado, In any given moment, Jesús se va al extremo. Jesus goes to the extreme. Y cuando los discípulos escuchan una enseñanza, And when the disciples hear a teaching, le dicen, esto está duro. they say, "This is tough." Jesús se voltea Jesus turns y le dice, and he says, ¿qué? ¿No te gusta? What? Dátela tú también. "You don't like it? Get out." Pero muchas veces nosotros But many times we tenemos gente equivocada dentro de nuestra vida porque no nos atrevemos a decirle, dátela si no te gusta. have the wrong people in our circle because we don't have the courage to say, "Get out." ¿Sabes por qué no hacemos eso? You know why we don't do that? Porque estamos obteniendo nuestra alegría de ellos. Because we are obtaining our joy, our happiness from them. Entonces nos da miedo perder nuestra alegría si ellos se van. So we are afraid to lose our happiness if they leave. Alguien me sigue. Is anyone following me? Entonces, creo que es tiempo So I believe it is time de que hagamos una evaluación en nuestras vidas. that we evaluate our lives. Hace meses atrás ustedes me escucharon que yo terminé herido por poner a una persona fuera de lugar en mi vida. A month ago, you guys heard that I was hurt because I put someone in a place that they didn't belong in my life. Y una herida que se hizo en menos de 5 minutos. And a wound that was made in less than 5 minutes Me tomó casi 4 meses sanarla. took me almost 4 months to heal. Y cuando fui a orar ante el Señor, And when I went to pray before the Lord, es cuando aprendo lo que estoy compartiendo contigo. Me hizo responsable a mí, is when no a I la persona. learned what I'm telling you. He made me responsible, not the person. Porque lo que el Espíritu me dijo fue, Because what the Spirit told me was, tú eres responsable porque lo ubicaste en un lugar de tu vida que no le corresponde. you are responsible because you placed him in a place in your life that does not belong to him. Porque cada lugar en tu vida Because every place in your life viene acompañado de una responsabilidad que nunca mencionamos, pero la responsabilidad está ahí. comes accompanied by a responsibility that we never mentioned, but the responsibility is there. Es una expectación silenciosa, nadie la dice, nadie habla con ella, pero está ahí. It's silent. No one speaks about it, but it's there.
aquellos que estamos casados, esposos y esposas, Those of us who are married, wives and husbands, hay unas expectaciones entre nosotros que no existen entre otras personas. there are expectations between us that do not exist between other people. Cuando ponemos a alguien en el grupo de amigos, hay unas expectaciones en ese grupo. When we place someone in our group of friends, there are expectations in those Cuando groups. colocamos a alguien en el grupo de las personas con las que nos relacionamos, y así sucesivamente. And just as like that, likewise. Entonces, cuando tomamos a la persona equivocada y lo ponemos en el grupo equivocado, So when we take the wrong person and place them into the wrong group, estamos tratando a alguien que nunca fue como si fuese. we are treating someone that never was as if they were. Y entonces cuando nos apuñala, nos herimos. So when they hurt us, we are wounded. El problema, la persona siempre fue igual. The problem is that the person was always the same. El problema fue que yo nunca pude ver a la persona por lo que era, sino por lo que yo pensé que era. The problem is that I could never see the person for who they were, but who I wanted them to be or thought they were. Hay personas que te quieren mucho There are people that love you very much hasta que te escuchan hablar. until they hear you speak. Fue lo que le pasó a Pedro. That's what happened to Peter. Él estaba ahí sentado He was sitting there, y mientras no habló, and while he didn't speak, casi pasa desapercibido. he almost passed unnoticed. Pero cuando habló, But when he spoke, tú eres de los de él. you are from him. Y tú eres de los de él. You are from him. Tú andabas con él, tú hablas como él. You were with him. You speak like him. Y automáticamente lo rechazaron. And they automatically rejected him. Y sabes que esto pasa en los grupos sociales. And you know, this is what happens in social groups. Hay gente que te mira y más o menos te acepta. There are people that see you and kind of accept you, Pero cuando tú hablas but when you speak y lo que tú dices no gusta and what you say is not to their o liking, no concuerda con la ideología del grupo donde te estás moviendo, or it is not in agreement with the people that are in that group, ahora te señalan y te echan fuera. now they point at you and cast you out. Y tenemos que entender que el grupo no es el problema. And we need to understand that the group is not the problem. El que yo estaba buscando It's because I have been seeking calor en fuego extraño. empty wells. Estaba buscando calentándome en un fuego que no es el del Señor. I have been looking to heat up or warm up in a fire that does not belong to the Lord. Y entonces pierdo mi alegría. So I lose my joy. Pues la Biblia nos enseña But the Bible teaches us que cuando Pedro negó al maestro intentando encajar en el grupo, that when Peter denied Christ trying to fit into the group, cantó el gallo. the rooster crowed. Pedro recordó la profecía And Peter remembered the prophecy. y se fue con su corazón quebrantado a llorar. And he left with his heart broken. Y mientras él caminaba con su corazón roto y And llorando, as he walked with a broken heart and crying, ¿sabes qué pasó? do you know what happened? Las personas se quedaron muy a gusto en la fogata como si nada hubiese pasado. The other people stayed by the campfire comfortably, like if nothing had happened. ¿Cuántas veces has terminado con tu corazón roto y la otra gente parece que ni te entiende? How many times have you walked with a broken heart and people around you seems like they don't even understand? La gente ni sabe lo que estás pasando. They don't even know what you're going through. Vas caminando con tu corazón aguantando los pedazos. You're walking with your heart holding on to the pieces. ¿Sabes por qué no se dan cuenta? You know why they don't notice? Porque estabas en la gente de la fogata, no has podido centrarte con la Because- gente que de verdad te valoriza. You were with the people of the campfire and you haven't centered yourself with the people who truly value you. Entonces, como no te valorizan, And because they don't value you, no pueden ver que estás haciendo todo lo que puedes para mantener tu corazón junto. they can't see that you're doing everything that you can to keep your heart together. No pueden ver las lágrimas detrás de la sonrisa. They can't see the tears behind the smile. No pueden ver la tristeza detrás del buen ánimo. They can't see the sadness behind the ¿Sabes happiness. por qué? You know why? Estamos en el grupo de la fogata. Because we are in the group of the campfire. Estamos buscando alegría We are seeking happiness en la aceptación social. in social acceptance. En el próximo punto, And the obras. next point is works. Y aquí es Pablo persiguiendo a la iglesia a Damasco. And here it is Paul chasing the church to Damascus. Y esta es otra fuente donde buscamos alegría. And this is another fountain where we seek joy. Excuse me. Ok, ya me dieron luz verde. Okay, I have a green light.
Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, Many times, us as children of God, llegamos a la casa del Señor we come to the house of the Lord y nos envolvemos en tantos ministerios. and we get involved in so many ministries. Nos envolvemos en tantas cosas. We get involved in so many things. Y realmente lo que estamos buscando detrás And what we are truly seeking no es servir, isn't to serve, es alegría. it is joy. Estamos intentando obtener nuestro valor We are trying to obtain our value de lo que estamos haciendo. in what we are doing. No hemos aprendido el concepto de servir todavía. We haven't learned the concept of serving yet, Estamos trabajando. and we are working. Entonces el ministerio nos empieza a molestar. So the ministry begins to bother us. Entonces las cargas se hacen pesadas. So then the burden becomes heavy. Empezamos a reclamar nuestra autoridad en tal o cual cosa. And we begin to call out our authority in such thing. Empezamos a hacer demandas de posiciones. We start demanding and asking for positions. Y todas estas son señales And all of these are signs de que estamos buscando alegría en la casa del Señor a través de nuestras obras. that we are seeking happiness in the house of the Lord through our works. Y esto manteniéndolo dentro de la casa del Señor. Si sacamos esto afuera, en nuestra vida se va mucho más lejos. And I am maintaining this within the house of the Lord. If we take this out of the church, it'll go a lot farther. Pablo, en este momento de la historia, es Saulo. Paul, in this moment of the story, is Saul. Y Pablo se describe a sí mismo como fariseo entre fariseos. And Paul describes himself as a Pharisee within the Pharisees. Tienes que entender You need to understand que los fariseos operaban en obras, that the Pharisees operated in works, lo que significa que Pablo hacía más obras que todos los demás que estaban alrededor de él, y él tenía la evidencia para esto. which means that Paul did more works than anyone around him, and he had the evidence for this. Más adelante, cuando Pablo habla de sí mismo, dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Later in the story, Paul says, I am a persecutor of the church of God, Haciendo referencia a sus obras cuando era todavía fariseo. making a reference to his works when he was a Pharisee. La influencia de Pablo en aquel mundo era tal que él pudo entrar directamente al sumo sacerdote y pedirle cartas para ir a perseguir fuera de Jerusalén a la iglesia. His influence was such that he could go into the priest and ask for letters to go outside of his region. ¿Alguien entiende el panorama que te quiero pintar? Is someone understanding the panorama that I'm trying to explain? Las obras de Pablo hablaban a tal grado Paul's works spoke to such a degree que le daban acceso a personas que no todo el mundo entraban a su presencia, that gave him access to people that not everyone had access to, y hacer cosas and que to no todo do el mundo things podía hacer, that not everyone could do, porque hay beneficios que vienen en servir en el ministerio. because there are benefits that come from serving in the ministry. Entonces yo tengo que preguntar en la noche de hoy, So I need to ask tonight, ¿estamos buscando alegría are we seeking happiness en nuestro servicio in our service, o realmente estamos sirviendo? or are we truly serving? Me encuentro cuando nadie me ve diciendo estoy cansado de esto. When no one sees me, do I find myself saying, I'm tired of this? Me encuentro cuando estoy en casa y nadie me ve Do I find myself when I'm home and no one sees me, criticando cómo las cosas funcionan criticizing how things function y estableciendo un plan de cómo deberían funcionar? and establishing a plan on how they should function? Todas estas son señales de que estoy trabajando en un ministerio, no sirviendo. All of these are signs that I am working in a ministry, not serving. Y permíteme darte un ejemplo bíblico de cómo se mira servir. And allow me to give you a biblical example of how it looks to serve. Hay un hombre que se llama Elías There is a man named Elijah y hay otro hombre que se llama Eliseo. and another one named Elijah. La Biblia dice And the Bible says que Elías llegó, that Elijah came le tiró el manto a Eliseo. and placed his cloak over Elijah. Eliseo contestó el llamado Elijah answered the calling, y la Biblia te dice and the Bible says, y le sirvió. and he served him.
Eliseo no se encontró con el hombre de Dios Elijah didn't find himself with the man of God y se fue a trabajar en un ministerio. and go work in a ministry. No es lo que me dice la Biblia. That's not what the Bible tells De me. hecho, la Biblia me dice que el ministerio de Eliseo no comenzó hasta que Elías fue llevado al cielo. The Bible tells ¿Cierto? us that Elijah's ministry didn't begin until Elijah went to heaven. No sé exactamente cuántos años fueron, I don't know exactly how many years it was, pero ¿sabes quién era Eliseo? but do you know who Elijah was? Eliseo era el que le cocinaba a Elías. Elijah was the one that Ay. cooked for Elijah. Eliseo era el que le lavaba la ropa a Elías. He was the one that washed his clothes. En la traducción actual era el que le hacía la barbita a Elías. He's in the most recent. He would fix his beard. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque aquella posición de servicio Because that position of service le daba acceso a Eliseo gave Elijah access a cosas que las otras personas no veían. to things that other people did not see. Las personas veían los milagros en público, People would see the miracles in public, pero Eliseo estaba viendo cómo funcionaba en privado. Uf. but Elijah was seeing how it worked in private. Y no tan solamente eso, And not only this, hay una unción que solo se alcanza a través del servicio. there's an anointing that is only reached through service. En el tiempo de Eliseo habían escuelas In the time of Elijah, there were schools, y estaba la escuela de los profetas. and there was the schools of prophets. Ahora tengo que preguntar, Now I need to ask, ¿cuántos profetas más grandes que Eliseo se levantaron de la escuela de profetas? how many prophets bigger than Elisha came out of a school of prophets? Cero, ninguno, nada. Zero, none, nothing. ¿Sabes por Do qué? you know why? Porque Dios en su sabiduría Because determinó la God, in His unción bajo el wisdom, servicio. determined the power through His service. Así que si te estás moviendo sin poder, So if you are moving without power, estás trabajando, no estás sirviendo. you are working, not serving. Porque la Biblia me enseña Because the Bible teaches que Eliseo servía con un propósito. that Elisha served with a purpose. Cuando llegó el momento, When the moment came, Elías le Elijah dice: told him, oye, tú me has servido todo este tiempo, ¿qué quieres que haga por ti? hey, you have served me this whole time. What would you like for me to do for you? Porque el servicio paga. Because service pays. Si no desmayamos en su tiempo, vamos a cegar lo que cosechamos. If we do not faint, we will reap what we sow. Y Eliseo le tenía puesto los ojos a algo And Elisha had his eyes set on something que no había otra forma de alcanzarlo. that there was no other way to reach. ¿Sabes qué, brother? You know what, brother? Yo no quiero mucho. I don't want a lot. Yo quiero una doble porción de la unción que tú cargas. I want a double portion of the anointing that you have. ¿Qué le dijo Elías? What did Elijah tell him? Oye, para mí, cosa difícil has pedido. Hey, well, for me, this is a difficult thing you have asked. Pero esto te puedo decir. But this I can tell you. Si me ves If you see me, cuando yo sea levantado, when I am taken, te será concedido. it will be given to you. ¿Sabes qué pasó en todo ese tiempo que Eliseo le estaba sirviendo a Elías? Do you know what happened between all this time that Elisha was serving Elijah? La unción que estaba en Elías The anointing that was in Elijah estaba formando el vaso a donde iba a ser traspasada. was forming the vessel in which it was going to be passed on Y to. voy a decir esto abiertamente. And I want to say this openly. Porque la unción no reconoce otro vaso que no se parezca en el que ella está morando en ese momento. Because anointed does not recognize another vessel other than the vessel that it is operating in now. Y voy a tomar a Oliver de ejemplo. And I'm going to take Pastor Oliver as an example. La unción pastoral de Oliver The pastoral anointing in Oliver no va a ser transferida a otra persona will not be transferred to que la another unción que ya está person en él no reconozca. that the anointing that is already in him does not Lo mismo va recognize. con Gladys. The same thing with Gladys. Y lo mismo con cada uno de ustedes los líderes. And the same thing with each one of you leaders. Ahora lo que tengo que preguntar, Now what I need to ask, ¿estamos trabajando, estamos sirviendo? are we working or are we serving? ¿De dónde viene la alegría? Where does happiness come from? Porque la alegría de Eliseo Because the joy of Elijah
no estaba en lo que Elías podía darle, wasn't in what Elijah could give him. estaba en lo que él iba a recibir It después. wasn't what he was going to receive after. Vamos al próximo. Let's go to the next. Posesiones. Possessions. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 5:20 al 27. We find this in 2 Kings 5:20 to 27. Acabamos de leer la historia de cómo Elías recibe la unción de Eliseo. We just saw how Elijah received the anointing from Elijah. Ahora te quiero enseñar lo que pasa cuando el vaso no es reconocido por unción. Now I want you to show you what it looks like when the vessel is not recognized by the anointing. Dice la Biblia que llegó Naamán el sirio. The Bible says Naamán. Naaman Llega a donde Eliseo. came to where Elisha was. Elías lo envía al Jordán. Elijah sends him to the Jordan River. Naamán se sumerge las 12 veces. Naaman is submerged 12 times, Queda sanado o las 7 veces, lo que haya sido, algo así fue 7, algo así. or the Bueno, 7 times. el evento es que va, se mete en el río como el profeta le dijo The point is that he goes and he gets into the river like the prophet had told him, y es sanado de su lepra. and he is healed from his leprosy. En agradecimiento And in gratitude, regresa donde el profeta, he goes back to the prophet, quien ahora sí sale a recibirle. where now he does come out to receive him. Mucho que decirle eso, pero no nos vamos a meter ahí. There's a lot to say about that, but we're not going there. Y entonces Eliseo le dice, ¿sabes qué? Gloria a Jehová, vete en paz, todo está bien. So Elisha says, "Glory to God, go in peace, everything's okay." Pero Jesse But Jesse tenía una diferente perspectiva en el asunto. he had a different perspective in the account. Y esto es algo que los que han sido mentores aquí adentro van a entender ahora. And this is something that those of you who have been mentors in this place will understand. Pues es que a veces nosotros los discípulos pensamos que sabemos más que el mentor. Because sometimes us as disciples think we know more than our mentor. Jesse So Jesse dice, Naamán le ofreció estas cosas a mi Señor, says, Naaman offered these things to my God, pero él las despreció. but he He didn't want it. didn't want them. Entonces voy a ir So I'm going to go y voy a recibir un poco de esta bendición. and I'm going to receive a little bit of this blessing. Y la Biblia nos dice que fue y a través de mentiras y manipulaciones recibió unos trajes, unos lingotes de oro de And parte de Naamán. The Bible says that through lies and deceit, he went and received clothes and many things from Naaman. Cuando regresa donde Eliseo, And when he came back to Elisha, porque a veces pensamos que el hombre de Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo, pero sí lo está viendo. yeah, because sometimes we think that the man of God doesn't know what we're doing, but he does. Eliseo le pregunta, Elisha asked him, ¿dónde andaba Jesse? "Where were you?" Todo bien, no he salido, he estado en la casa todo el tiempo, tranquilo. Everything's okay. I've been home. ¿Viste el juego? Did you see the game? ¿Viste el golazo que se aventaron? Did you see that goal that they made? Y Eliseo lo mira. And Elisha looks at him Oye, si no estaba yo en mi espíritu allí contigo. and says, "Oh, Jesse, wasn't I there in spirit with you? Es el tiempo de traje si vienes en este momento. Is it the time of clothes and goods?" Y ahora Jesse, So now, Jesse, la lepra que tenía Naamán the leprosy that Naaman had se te va a pegar a ti. will be upon you. La Biblia enseña que en el instante The Bible shows that at the instant quedó blanco he was white y leproso. and full of leprosy. En la primera historia In the first story, tenemos cómo la unción forma el vaso donde va a morar, we see how the anointing forms the vessel where it will be, que viene acompañada that is accompanied de autoridad, de milagros, of de authority. poder, de bendición. miracles, blessings. Todo lo que un hombre podía desear venía acompañada por el Everything that a recibimiento man de la unción could desire came accompanied a través del servicio. through the anointing, through service. Entonces tenemos a Jesse, So we see Jesse, cuya alegría eran las posesiones materiales whose joy was possessions, y
y que lo único que recibió fue lepra. And the only thing that he received was leprosy. Y lo mismo nos acontece a nosotros And the same thing happens to us cuando comenzamos a buscar alegría when we begin to seek joy a través de las posesiones. through possessions. Y esto se mira más o menos de esta forma. And this is how this looks. El vecino se fue de vacaciones, Your neighbor went on vacation. yo me voy de vacaciones. I'm going to go on vacation. El vecino se compró un carro nuevo, My neighbor bought a new car. yo me compro un carro nuevo. I'm going to buy a new car. La prima se compró la tele de $8,000, My cousin bought a $8,000 TV. ahora yo quiero uno. Now I want one. En el caso de Jesse, él recibió lepra. And in his case, he received leprosy. La lepra en nosotros se manifiesta en una forma distinta. The leprosy in us is manifested in a different way. Y voy a decir una muy común. And I'm going to say a very common way. Se llama nos endeudamos hasta el cuello. It's called we are indebted up to our throats. Porque como estamos buscando la felicidad en lo material, Because we are seeking joy in material things. compramos carros que no podemos pagar. We buy cars that we can't pay. Nos vamos de vacaciones a lugares We que go no on podemos vacation to costear. places that we cannot afford. Nos compramos ropa que We nos buy queda muy por clothes. encima de lo que nos ganamos. That is way more than what we get earn. Y estas cosas no son malas And these things are not bad si las puedes pagar. if you can pay for them. Pero cuando las buscamos como una fuente para nuestra alegría, But when we seek them as a fountain for our joy, es un problema. it is a problem. Porque jamás vamos a sacar el pie del hoyo. Because we will never take our foot out of the hole. Porque siempre vamos a estar esclavizados con el último modelo de teléfono Because we will always be enslaved to the latest phone o el carro del año, or the car of the year la consola del año. A mí me gustan los videojuegos. or the council of the year. I like video games. Soy un niño grande, pregúntale a mi señora. Tiene I'm dos a- niños y una niña en la casa. I'm a big kid. She has 2 boys Yo- and a daughter at home. Yo cualifico, no tengo pelo. I qualify. I don't have hair. ¿Alguien me entiende a dónde quiero llevarte con esto? El problema que causa buscar alegría a través de las posesiones materiales. Does someone understand where I'm going here? Trying to find joy through material possessions. Igualdad de estatus. Equality of status. Y esto lo encontramos en 1 de Samuel 18:17. And this we find in 1 Samuel 18:7. Y esto es Saúl descontento And this is Saul dissatisfied cuando regresa a la ciudad con David when he goes back to the city with David y las mujeres salen cantando. and the women come out singing. Saúl mató a sus miles, Saul killed his thousands, pero David mató a sus 10,000. but David his 10,000s. Y la Biblia enseña And the Bible teaches que Saúl se molestó. that Saul was bothered. ¿Sabías tú Did you know que hay gente que está bien contigo that there are people that are okay with you hasta que empiezas a prosperar? until you begin to prosper? Y no estoy hablando en el mundo, And I'm not speaking of the world, estoy hablando aquí. I'm talking about here. Estoy hablando en el reino. I'm talking about the kingdom. Estoy hablando en el cuerpo de Cristo. I'm talking about the body of Christ. Nada de lo que he estado hablando tiene que ver nada con los del mundo. Todo es para nosotros, los hijos del reino. Nothing that I have been speaking of is for those of the world. It is for us, the children of the kingdom. Hay gente que está bien contigo There are people that are okay with you hasta que empiezas a crecer en la iglesia. until you begin to grow in the church. Hay gente que está bien contigo There are people who are pleased with you mientras tú no les robes la atención que ellos piensan que se merecen. while you don't steal the attention that they think they deserve. Hay gente que está bien contigo There are people that are pleased with you mientras tú no entras a la posición donde ellos están. and as long as you don't go into the position that they are in. Y si nosotros somos una de estas personas, And if we are one of these people, entonces estamos buscando alegría a través de nuestro estatus. then we are seeking joy through our status. Porque la relación Saúl-David Because the relationship between Saul and David depende que uno esté arriba
depended on one being on top y el otro abajo. and the other below. Saúl nunca establece relaciones como igual. Saul never established relationships as an equal. Siempre como un superior. He always had a superior. There was always a superior. Y eso es lo que yo llamo relación Saúl-David. And this is what I call a relationship Saul and David. Puedes ir a la historia, desde 1 Samuel lee toda la historia y no vas a encontrar una sola conversación Read the story from 1 Samuel and you won't see one conversation donde Saúl habló en términos iguales con David. where Saul spoke in equal terms with David. Aún al final, Even in the end, cuando reconoció que David iba a ser el próximo rey, when he recognized that David was going to be his processor, deja saber que él es el rey actual. he doesn't change the way he thought. Y esto es un problema, And this is a problem porque la posición because the position o el estatus or the status no es la fuente de nuestra alegría. is not the fountain of our joy. Podemos estar en una posición hoy We can be in a position today y mañana no estar en esa posición. and tomorrow not be in that position. Pero mi alegría no se tiene que ir con la posición. But my joy does not need to leave with the position. Se puso bien callado esto. Wow, you got very aquí. quiet. Are you here? Ya te está hablando mucho. Or am I speaking too much? Que vamos al gozo. Let's go to joy. Y para la definición usa el diccionario bíblico ilustrado Holman. And for the definition, I use the Holman Illustrated Bible Dictionary. Dice que es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. It says it is a state of delight and well-being that results from knowing and serving God. Es el fruto de una relación correcta con Dios. It is a fruit of a right relationship with God. No es algo que la gente pueda creer por esfuerzo propio. It is not something that people can create by their own effort. Voy a leer eso de nuevo. I'm going to read that again. No es algo que la gente pueda crear por esfuerzo propio. It's not something that people can create by their own effort. Por eso me tomé el tiempo que me tomé en los puntos que estaba hablando. That's why I took my time with the points that I was speaking of. Porque tenemos que entender Because we need to understand que el gozo bíblico that biblical joy nunca va a ser algo que nosotros podamos crear por nosotros mismos. will never be something we can create on our own. De hecho, todos estos puntos que yo he estado mencionando However, all of these points that I have been mentioning caen en esto que voy a leer ahora. fall into what I'm going to read. La Biblia distingue entre el gozo y el placer. The Bible distinguishes between joy and pleasure. La palabra griega que se utiliza para placer es el término a partir del cual obtenemos la palabra hedonismo. The Greek word used for pleasure is the term which we get the word hedonism. Es decir, That is, la filosofía de procurar los placeres egoístas. the philosophy of procuring egoistic pleasures. Pablo se refiere a los falsos maestros como amadores de sí mismos en vez de amadores a Dios. Paul refers to the false teachers as lovers of themselves rather than lovers of God. Segunda de Timoteo 2:4. 2 Timothy 2:4. Y la Biblia advierte que la búsqueda del placer autoindulgente no conduce ni a la felicidad ni a la satisfacción. The Bible warns that pursuing the self-indulgence and pleasure does not lead to happiness and satisfaction. Entonces, esto significa So this means que cuando yo comienzo that when I begin a buscar mi alegría to seek my joy en las cosas que hemos estado hablando, in the things that we just spoke of, quité a Dios del centro de mi vida I removed God from the center of my life y me centré yo. and I centered myself. ¿Sabes qué otra cosa hace eso? Do you know what other thing does that? Se llama humanismo. It is called humanism. Y es muy popular en muchas iglesias en las enseñanzas bíblicas en el día de hoy. And it is very popular in the teachings of many churches Y nowadays. es el evangelio que desenfoca a Dios del centro y centra al hombre. And it is the gospel that takes God from the center and centers man. Y comenzamos a practicar estas cosas. And we begin to practice these Y things. comenzamos a caminar en algo que es una abominación para nuestro Señor. And we begin to walk in something that is an Ya abomination sé, to our Lord. abominación está fuerte, I know abomination is strong, pero esto es lo que hacemos. but this is what we do.
Significa que cuando yo busco mi alegría en cualquier otra cosa que no es Dios, It means that when I seek my joy in anything other than God, estoy entrando en una práctica que es abominable ante la presencia del Señor. I'm going into a practice that is abominable in the presence of God. Si estuviera Ale para que dijera ouch. If Alex was here so he could say, ouch. Y por motivos de tiempo me voy a saltar el Eclesiastés de 2 del 1 al 11. And because of time, I'm going to skip over Ecclesiastes 2 from 1 to 11. Y básicamente en Eclesiastés And basically, in Ecclesiastics, del 1 al 11 from 1 to 11, tenemos a 2, 1, Salomón 11. diciendo, we have Solomon saying, y ahora me levantaré, voy a construir, voy a edificar, me hice de cantores, me hice de cantoras. now I'm going to get up, I'm going to edify myself, I have singers. Y cuando llegó al final de toda la grandeza, And when he got to the end of all this grandness, llegó a la conclusión he came to the conclusion de que todo era aflicción de espíritu y vanidad. that everything was an affliction of his spirit and vain. Significa que cuando nosotros entramos en esta práctica, That means that when we go into this practice, en intentar de obtener nuestra alegría, and when we want to obtain our joy, nuestro gozo, basado en las cosas que nosotros edificamos, based upon what we edify, vamos directito al camino we are going directly into the path de aflicción de espíritu y vanidad. of affliction of spirit and vanity. En Tito 3:3 In Titus 3:3, leemos: it reads, la risa puede ocultar un corazón afligido, laughter can hide a grieving heart, pero cuando la risa termina, but when the laughter ends, el dolor permanece. the pain remains. Oh, perdón, leí el que no era. Eso tiene que ver con Proverbios 14:12. Ok, Tito 3:3 que acabamos de leer dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiamos los unos a otros. The pursuit of pleasure in other times we too were foolish and disobedient. We were deceived and became slaves to all kinds of passions and pleasures. Our life was full of evil and envy, and we hated each other. Significa que la búsqueda de alegría en nuestras propias fuerzas That means that seeking joy in our own strength nos esclaviza en un círculo vicioso enslaves us in a circle, de mentiras, a vicious circle of lies, de odios, hate, de enemistades, rencores, y seguimos el listado. and we can go on with the list. Entonces, según la Biblia, ¿cuándo deberíamos estar gozosos? So, according to the Bible, when should we be joyful? En todo tiempo. At all times. Primera Tesalonicenses 5:16 al 18. 1 Thessalonians 5:16 through 18. Está siempre gozosos, Always be joyful. orad sin cesar, Pray without ceasing. dad gracias en todo, Give thanks in everything. porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. For this is God's will for you in Christ Jesus. Que número uno, estar gozoso es un mandato, está siempre gozoso. Number one, being joyful is a mandate. Always be joyful. ¿Cómo me mantengo gozoso? How do I maintain being Orar. joyful? Pray. Dad gracias en todo, Give thanks in porque everything. esta es la voluntad del Señor. For this is God's will. Deberíamos estar gozosos en medio de la prueba. Should we be joyful in the midst of trial? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, Have for your great joy, my brethren, when you are in various trials, sabiendo que la prueba de su fe knowing that the test of your faith produce paciencia, produces patience, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, and that patience have its perfect result, para que sean perfectos y completos, so that you may be perfect and complete, sin que nada le falte. without lacking anything. Y aunque en el papel sigo, lo voy a dejar hasta aquí. And although I'm going to leave it up to here, Ok. Cuando estemos en la prueba, when we are in the trial, ¿por qué debemos estar gozosos? why should we be joyful? Porque sabemos que la prueba Because we know that the trial nos lleva a la multiplicación. will take us to multiplication. Y cuando entramos a la prueba con la visión y la perspectiva correcta, And when we go into the trial with the right perspective, entonces la podemos enfrentar then we can confront it con mejor ánimo. with a better state of mind. En la esperanza, In hope,
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Rejoice in hope, show patience in suffering, persevere in prayer. Esto es Romanos 12:12. This is Romans 12:12. Muestren paciencia en el sufrimiento. Show patience in suffering. ¿Cómo será humanamente posible How can it be humanly possible mantener la alegría to maintain joy en un momento de aflicción? in a moment of affliction? Porque la definición en sí misma de alegría Because the definition in itself of joy dice says que es un evento favorable, that it is a favorable event, que es algo que nos hace sentir vivos. that it is something that makes us feel alive. Pero la Biblia me dice But the Bible tells me que en mi momento de sufrimiento that in my moment of affliction, puedo expresar alegría. I can show joy. En momentos de angustia, In moments of anguish, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. when in me the anguish was increasing, your consolation filled my soul with joy. Salmos 94:19. Psalms 94:19. Debemos estar gozosos viendo a Dios moverse. We should be joyful watching God move. Este es el día en el que el Señor actuó. This is the day when the Lord acted. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Let us rejoice and rejoice in Him. Salmos 118:24. Psalms 118:24. Tengo que hacer una pregunta. I have to ask a question. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste algo que Dios hizo por ti? When was the last time you celebrated something God did for you? ¿Cuándo? When? Personalmente, Personally, soy muy bueno para contar los momentos de adversidad. I am very good in telling about moments of adversity. Y si vieras mi listado cuando llego a orar, Ooh, if you saw my list when I get to praying. entonces me pregunto, But then I ask myself, ¿cuándo fue la última vez que yo celebré que Dios abrió una puerta? when was the last time I celebrated that God opened a door? ¿Cuándo fue la última vez que yo celebré la contestación de una oración? When was the last time I celebrated God answering a prayer? ¿Cuándo fue la última vez que celebré una promoción? When was the last time I celebrated a promotion? ¿Cuándo fue la última vez que yo celebré que mis hijos no están caminando el mismo camino de otros? When was the last time that I celebrated that my children are not walking the same paths as others? ¿Cuándo fue la última vez que celebré que mi esposa, aunque no es perfecta, When was the last time that I celebrated that my wife, although she is not perfect, siempre está ahí cuando la necesito? she's always there when I need her? ¿Cuándo fue la última vez que celebramos que nuestro esposo, aunque no es perfecto, When was the last time that we celebrated that our husband, although he is not perfect, está ahí para complacerte en lo que pides? he is there to give you whatever you ask for? ¿Cuándo fue la última vez que celebramos estos detalles de la vida? When was the last time that we celebrated these details of life? Y cuando yo estudiaba esto me di cuenta That when I studied this, I realized que yo he caído en la trampa I have fallen into a trap de trabajar, of work. que he permitido que la bendición que Dios me dio That I have allowed the blessing that God has given me me robara la bendición que venía acompañándolo, would steal the blessing that was accompanying it. y que llevo años And that it's been years que no celebro lo que Dios hace en mi vida. that I have not celebrated what God does in my life. Por eso es que pregunto y hice un alto. This is why I asked and I stopped. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste al Señor en tu vida? When was the last time that you celebrated the Lord in your life? Aún en la ley, Even in the law, celebrar era un mandato, celebrating was a mandate. no era algo opcional. It was not something that was optional. Léelo, estaba la fiesta del pan sin levadura. There was a Tenían fiestas por casi todo. Bien fiestero esta gente. they had a party for everything. They were having Estoy parties all the casi time. seguro que nosotros los hispanos somos descendientes directos de los I am hebreos. almost sure that us as Hispanic are descendants from them. Pero cuando celebramos
celebramos al Señor? But when do we celebrate the Lord? Porque venir al templo a servirle Because to come to the temple to serve Him y adorarle and worship Him no es celebrarlo. is not celebrating Him. Esta es nuestra obligación. That's your obligation. Esto es a lo que estamos llamados. This is what we were called for. Así que cuando nos vamos a juntar y vamos a hacer una carnita asada para el Señor, ¿eh? So when are we going to get together and make a cookout for the Lord, huh? Se me olvidó que Isela estaba allá atrás. I forgot Isela was back there. Ok. En abundancia o en necesidad. In abundance or in need. Y Dios mío, se me olvidó el nombre de tu esposa. And Lord, Ah, no. Ya se me olvidó el nombre de él también. Ok, vamos para adelante. La cuestión fue que ya lo leyó. Habacuc 3:17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. although the fig tree does not bloom, nor the tree no their fruits on the vine, even if the harvest of the olive tree fails and the fields do not produce food, although the apricots there are no sheep or any cattle in the stables, yet I will rejoice in the Lord. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. I do not say this because I have shortage, because I have learned to be content whatever my situation. Sé vivir humildemente I know how to live humbly, y sé tener la abundancia. and I know how to have abundance. En todo y por todo estoy enseñado, In everything, and for everything, and in everything I am taught. así para estar saciado So to be satisfied como para tener hambre, as to be hungry, así para tener abundancia como para padecer necesidad. so to have abundance as to suffer need. Todo lo puedo en Cristo que me I- fortalece. I can do everything I am taught. I can do all things through Christ who strengthens me. Y habría mucho que decir eso, porque ustedes me van a matar si sigo abundando, así que vamos a hacer un resumen. And there's so many things to say about this, but you're going to kill me, so let's sum it up. Hermano, Pablo dice Brethren, Paul says que él aprendió that he learned y fue enseñado and was taught a mantener el gozo to maintain joy bajo estas circunstancias. under these circumstances. Así que el gozo bíblico So biblical joy no es una emoción, is not an emotion. es algo que aprendemos It is something that we learn a través de los procesos que Dios permite en through the nuestra vida. processes that God allows in our lives. La próxima vez que entremos en el proceso, The next time we go into the process, vamos a entrar con una mejor actitud. let us enter with a better attitude. Dios, no me gusta, God, I don't like, pero gracias que está formando el gozo en mi vida. but thank you because you are creating joy in my life. El gozo es el producto de lo que sabemos. Joy is a product of what we know. En el Salmo 16:11, In Psalms 16:11, me has dado a conocer la senda de la vida. you have made known to me the paths of life. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. You will fill me with joy in your presence and eternal bliss at your right. Vamos a ver cómo asimilas esta, pero esta no la puedo dejar pasar, tengo que decirla. Let's see how you'll take this, but I can't allow this to pass by. Pueblo de Dios, tenemos que aprender a separar la información de la verdad, People of God, we need to learn to separate information from truth, porque muchas veces operamos en información, because many times we operate in information, no en la verdad. not in truth. Y tenemos que hacer una separación de estas cosas. And we need to make a separation of these things. Cómo me siento, qué pienso, qué veo, qué escucho, cómo se miran las cosas. How do I feel, what I think, what I hear? Todo eso es información. All of that is information. La verdad es lo que Dios dice en referencia al asunto. The truth is what God says in reference to the situation. Y cuando comenzamos a separar la información de la verdad, And when we begin to separate the information from the truth, se nos hace un poco más fácil empezar a establecer el gozo en nuestras vidas. it becomes a bit easier to establish joy in our lives. Voy a hacer una pregunta obvia, pero la voy a hacer. I'm going to make an obvious question, but I'm going to make it.
¿Cuántos de nosotros hemos llegado en momentos de nuestra vida que no sentimos a Dios? How many of us have gotten to a point in our lives where we do not feel God? Dios no aparece en ningún lado. Le tiramos email, texto, God doesn't señales appear de anywhere. humo, Through email, through text, pero no contesta. but he doesn't answer. Las primeras veces que esto me aconteció, The first time this happened to me, yo recuerdo haber escuchado la voz del enemigo I remember hearing the enemy's voice diciéndome: Dios no está contigo. telling me God is not with you. Pecaste, You sinned. lo hiciste mal, You did something wrong. tú te alejaste de él. You got far from him. Esa era mi información. That was my information. Pero cuando la revelación me alcanzó de la verdad But when the truth of the revelation of truth came to me, y pude hacer separación de la información and I was able to separate information de la verdad, from the truth, el enemigo no ha podido volver a jugar esa carta conmigo. the enemy has not been able to play that card with me again. Porque cuando entro en las etapas donde no siento a Dios, Because when I go into the stages where I don't feel God, yo sé que la Biblia dice I know that the Bible que says Él estará conmigo that hasta el he fin. will be with me till the Que no end. me deja, That he que will no me not leave abandona, me, that he que will no not se olvida de abandon me, mí. that he does not forget me. Y eso es lo que hace la diferencia And entre that's what makes the información difference y la between verdad. information and the truth. O sea, yo no sé You qué know, está pasando, I don't know what's going on, pero separa tu but información de la separate your verdad information from the truth. y a tu información And to the information, declárale la verdad. declare the truth. Porque fue la palabra de Dios Because la it que was the trajo word of mundos a God existencia. that brought worlds into existence. Amen. ¿Alguien me entiende? Does Sí, sí somebody entendieron. Gloria a understand? Dios. Yes, you did Me dieron ganas de understand. predicar, pero tenemos que Glory to God, but I feel like preaching, but it's almost the end. Ok, hermano. Okay, brethren. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Primera de Pedro 1, versículo. El vector va de todo del 1 al 12, pero usa ese versículo nada más. 1 Peter 1 through 12. Ok. Estamos en un momento We are in a moment donde tenemos que comenzar a edificar nuestro gozo en el lugar correcto. where we need to begin to edify our joy in the correct place. Porque yo muchas veces me siento como el hombre de Santiago, Many times I feel it as the man of James, de doble ánimo. double-minded. Un día me levanto que me como el diablo y otro día siento que me está... One day I wake up and ¿Tradúcelo con ustedes? ¿Está bien, no? one day I feel awful and the next I feel great. Y lo que hace la diferencia entre las dos cosas And what makes the difference between those two things es el entendimiento de la verdad. is the understanding of the truth. Conclusión: The conclusion. Jesús es alegría. Jesus is joy. Juan 14:3. John 14:3. Jesús les dijo: Jesus said to them, Yo soy el camino, la verdad I y am la the vida. way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre No one comes to the Father si no es por mí. but for me. Y aunque el verso no dice alegría, And although the verse doesn't say joy, tenemos que regresar a la definición we need to go back to the definition donde dice que viene de la palabra where it says that it comes from the word sentirse vivo. to feel alive. O sea, Jesús está diciendo: So Jesus says, Yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, the truth, yo soy la alegría. and I am the joy. Nadie viene al Padre si no es No por one mí. comes to the Father but through me. Y esta es la vida eterna, And this is eternal life. que te conozcan a ti, Let el them único know Dios you, verdadero, the only true God, y a Jesucristo a quien has enviado. and Jesus Christ whom you have sent. Juan 17:3. John 17:3. Y esta es la alegría eterna, And this is eternal que te joy, conozcan a ti. that they know you. Ya con esto terminamos, hermano. No, Yeah. ponga, We're done with póngase de this, pie. brethren. Please stand to your feet. Ya sé, tenemos que orar que Dios empiece a hacer milagros y me ayude a predicar más rápido. I know we need to pray that the Lord do the miracle and help me to preach shorter. Amado, Beloved, sé que ha sido extenso, pero con toda sinceridad with all sincerity, queremos trasladarnos
de nuestras emociones al gozo bíblico. We want to move from our emotions to biblical joy. En los últimos meses, In the last months, yo personalmente he estado pasando 80,000 cosas I personally have been going through 8,000 things. y han habido días donde me siento inestable And there are days where I don't feel stable. y he venido aprendiendo And I have begun to learn que toda la estabilidad que yo necesito en mi that vida all the stability that I need in my life está en la palabra. is in the Word. Y tan pronto hago la transición, And as soon as I make the transition, mis emociones cambian. my emotions change. Así que sí hay gozo disponible en Jesús. So there is joy available in Christ. Gozo permanente. Permanent joy. Me invites al asado o no me invites, sigo gozoso. If you invite me to the cookout or not, I am joyful. Hermano, los amo mucho. Dios les bendiga. Brethren, I love you very Finalizo, much. finalizo. God bless you. Vamos a orar y hacerle pedido. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the adoramos tu name of nombre. Jesus, we worship your name. La gloria, honra, alabanza y adoración es tuya. Glory, honor, worship, and praise is yours. Te damos gracias por tu palabra, We Señor. thank you for your word, Lord. Y te pedimos, Espíritu Santo, And we ask, Holy Spirit, que nos that enseñes you teach us a caminar en gozo. to walk in joy. Que al igual que a Pablo, That just like Paul, nos adiestres para todo y en todo. you would prepare us for everything and in everything. Y que al final de nuestras vidas And at the end of our lives, no haya nada más importante there will be nothing more important que tú than you y lo que has hecho por nosotros. and what you have done for us. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Salimos de este lugar We leave this place y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes. and we ask, Holy Spirit, that you guide us to our homes. Gracias te damos. Amén. We give you thanks. Amen.